En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, queridos amigos y amigas, bienvenidos a su nueva Radio Ágape, donde estaremos por un espacio de 60 minutos acompañándote en tu programa Cristo en las Escrituras. Nuestro propósito es acompañarte en las distintas actividades que estás realizando, ya sea que estás dirigiéndote en tu vehículo a tu trabajo, o que estás en la oficina, o que estás quizás en el hogar. Un saludo fraterno a las dueñas de casa que están en sus labores domésticas, y así a cualquiera en el lugar que se encuentre, a acompañarte y hacer durante esta hora de duración de este programa, hacer más ameno tu actividad. Bienvenido, esperamos conocernos y hacernos amigos en este diálogo a través de esta emisora. El espacio que estaré desarrollando tiene por título Cristo en las Escrituras. Ese será el título de esta hora de transmisión que, repito, tiene como objetivo acompañarte y hacer más amena tu actividad. Así que bienvenidos todos a este espacio. Mi nombre es Rubén Chacón Villarroel y soy tu hermano en Cristo. Tu hermano en Cristo que pretende también desarrollar una amistad a través de estas ondas radiales. Benditos somos, bendiciones, buen día para todos y bienvenidos a tu programa Cristo en las Escrituras. Vamos a comenzar haciendo una oración, pidiendo a nuestro Padre su compañía, su dirección y encomendando todo lo que vamos a compartir y hacer, encomendarlo en las manos del Señor. Y qué mejor que hacer una oración cantada. Vamos a pedir al hermano Alejandro Alonso que interpreta de manera hermosa y maravillosa la oración del Salmo 61. Así que les invito a que iniciemos nuestro recorrido por este programa con esta oración cantada por nuestro hermano Alejandro Alonso. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame,
Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo. Es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, que es más alta que yo, es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, es más alta que yo. Ya estamos de vuelta después de esta oración cantada, preciosa, interpretada por nuestro hermano Alejandro Alonso. Cuando desmaya el corazón, podemos pedir al Señor, a nuestro Padre, que nos lleve a la roca firme. ¿Cuántas veces en nuestra experiencia diaria, en nuestra vida cotidiana, desmaya nuestro corazón? En esta oración pedí a Dios, cuando eso ocurra, concédenos en tu gracia pararnos sobre la roca. Esta roca es la roca firme, esta roca es la roca de los siglos. Es una roca inconmovible, una roca eterna. Y esa roca es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuando desmaya el corazón podemos hallar en Él refugio, consuelo, esperanza, seguridad. Así que con esa oración hemos comenzado, con esta oración cantada, acompañándote en tu desarrollo de la vida de este día. ¿Qué tal entonces si entramos en materia? Y quisiera en este programa comenzar a dar razón del por qué el título de este espacio, Cristo en las Escrituras. Como es obvio, este título tiene dos elementos principales en su formulación. Primero, la persona de Cristo, y en segundo lugar, las Escrituras. Las Sagradas Escrituras, que comúnmente nosotros las conocemos como la Biblia. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué este espacio se llama Cristo en las Escrituras? Porque Cristo dijo: yo soy el camino, y nadie viene al Padre
si no es por mí. Es decir, Jesucristo es el camino para venir al Padre. Si alguien quiere encontrarse con Dios, si alguien quiere conocer a Dios, debe necesariamente venir a Jesucristo. El que viene a Jesucristo se encontrará no solo con Jesucristo, sino con su Padre. Pero además Él dijo, yo soy la verdad. La verdad no es una filosofía. La verdad no es un conjunto de doctrinas bien formuladas. La verdad no es una cosa, no es algo. La verdad es una persona, es alguien. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y en tercer lugar, Él dijo, yo soy la vida. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar bien este espacio, sino para hablar de aquel que es el camino para venir al Padre, de aquel que es la verdad y de aquel que es la vida? Cuando Él dice yo soy la vida, Él no está hablando de la vida humana, sino está hablando de una vida especial, de una vida única, la vida eterna. Yo soy la vida eterna. Él dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Y a quién le estaba diciendo estas palabras? Se la estaba diciendo a personas que ya tenían vida humana. Pero la vida que Él traía y que la traía en abundancia para nosotros es una vida celestial, es la vida divina, es la vida por medio de la cual Dios mismo vive, o sea, en la vida de Dios. Que Dios quiere hacernos participantes de su vida. Esta vida es celestial, esta vida es sobrenatural, esta vida es eterna, esta vida es increada. Y por lo tanto, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Conversemos, dialoguemos. Permíteme acompañarte en tus actividades, hablándote de este que es el camino, la verdad y la vida. La Escritura dice que si alguno tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Por lo tanto, esta vida está para nosotros. Y esa vida es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y en su oración al Padre, en su oración sacerdotal al Padre, que está registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, el Señor dijo de manera explícita, dijo, en esto consiste la vida eterna. 2 puntos. Que te conozcan a ti, dirigiéndose Jesús al Padre, que conozcamos al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tu Padre has enviado. En esto consiste la vida eterna. Qué tremendo entonces es que si el que tiene al Hijo tiene la vida, y la vida eterna consiste en ir conociendo al Padre y a su Hijo Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo, la vida eterna entonces quiere decir que comienza aquí y ahora. La vida eterna comienza aquí en la tierra. Y comienza cuando tú recibes a Cristo, cuando tú recibes al Hijo en tu corazón, y por lo tanto al recibir al Hijo recibes la vida, no cualquier vida, no vida humana, sino vida eterna, vida celestial, vida increada, vida espiritual, la vida de Dios. Y esa vida comienza aquí, pero no termina aquí. Comienza aquí en la tierra, pero es eterna. Aunque es increada y aunque es eterna, tiene un comienzo en nosotros, porque solo la recibimos cuando recibimos a Cristo.
Pero de allí no termina. Y trascenderá a la muerte y trascenderá todos los límites del tiempo y del espacio y se va a desarrollar eternamente. Así que esa es una de las razones por las cuales este espacio lo titulamos Cristo en las Escrituras. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de su hermosura, vamos a hablar de su gloria. Él es la persona más importante, más extraordinaria que ha pisado el planeta Tierra. No hay otra persona en toda la historia humana, ni antes, ni ahora, ni después, más extraordinaria y que sea más digna de ser conocida, de saber todo acerca de Él. Y como Él es el camino, es la verdad y Él es la vida, el conocimiento de Cristo, que sacia, pero que no hastía, por el contrario, va produciendo más hambre. Más hambre. Conocer a Cristo despierta a conocerle más y conocerle más profundamente y más íntimamente. Ese es nuestro interés, ese es el propósito de este espacio. Te acompañaremos en estos 60 minutos para hablarte de este personaje extraordinario, maravilloso, el Hijo de Dios que vivió entre nosotros y que nos mostró una clase de vida única, especial, extraordinaria, digna de ser vivida por todos, y que de hecho Él vino para compartirla con nosotros. El segundo elemento del título de este programa, Cristo en las Escrituras, son, como hemos dicho, las Escrituras. Porque es importante que sepamos desde qué plataforma vamos a hablar de Cristo. Entonces cabe señalar que no vamos a hablar de Cristo desde la plataforma, por ejemplo, de la filosofía. La filosofía, en lo personal, me gusta, me interesa mucho. Pero no vamos a hablar de Cristo desde la filosofía. No vamos a hablar de Cristo desde la historia. No vamos a hablar de Cristo ni siquiera desde la teología. No vamos a hablar de Cristo sino desde las Escrituras, desde las Sagradas Escrituras, que comúnmente la conocemos como la Biblia. ¿Y por qué? ¿Y por qué vamos a hablar de Cristo desde esta plataforma? Porque las Escrituras o la Biblia, no importa la versión en que tú la quieras leer, es el único libro que tiene el aval de Dios para hablar de Cristo. Repito, es el único libro existente en toda la tierra y en toda la historia que cuenta con el respaldo de Dios para hablar de Cristo. De tal manera que todo lo que este libro dice acerca de Jesucristo es como si Dios mismo estuviese hablando de Jesucristo. Esto es lo que queremos decir como cuando Pablo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Puesto que toda la Escritura está inspirada por Dios, contiene, más allá de los escritores que la escribieron, contiene entonces las palabras de Dios. Es Dios mismo que está a través de los distintos escritores. La Biblia fue escrita aproximadamente por alrededor de 40 escritores distintos.
Imagínense, 40 escritores diferentes escribieron parte de este libro llamado la Biblia. Y no escribieron todos en la misma época. Escribieron en un periodo de alrededor de 1600 años. Desde el 1500 a.C., el primer escritor Moisés, hasta el siglo I de nuestra era, los escritos de Juan. Vamos a decir así, desde Moisés hasta Juan, en un periodo de 1600 años, 40 escritores distintos, diferentes, en épocas distintas, en culturas distintas. Sin embargo, el autor de esta producción de 66 libros es uno solo. No hay 40 autores, hay un solo autor, Dios el Padre. Eso quiere decir la expresión, toda la escritura está inspirada por Dios. Detrás de los escritores estaba la mano de Dios guiando, de tal manera que Dios pone su sello, avala, respalda, pone su persona como garantía de lo que este libro dice acerca de Jesucristo, tiene el aval de Dios. ¿Y quién es Dios? El Creador de todas las cosas. El Creador es el mismo quien es autor de las Sagradas Escrituras, de tu Biblia. Por lo tanto, en ese sentido, este libro es único. La Biblia no es comparable a ningún otro libro. Tenemos que afirmarnos y fundamentarnos entonces en este libro que está inspirado por Dios. Y una escritura más en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que necesitamos entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguna escritura que está contenida en la Escritura nació de alguna intención humana, que fue originada en una decisión humana. Ninguna profecía de la Escritura es producto humano. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que aun cuando el escritor es el instrumento para escribir y Dios respeta su cultura, su estilo, sus experiencias, Dios no anula la personalidad del escritor, al contrario, a través de ella habla. Sin embargo, Dios está detrás. Ese profeta que habló esa profecía que está contenida en la Escritura fue inspirado por el Espíritu Santo. Tiene el aval del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está de alguna manera diciendo, esto lo digo yo. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Es Dios el que está hablando, más allá de los escritores humanos. Así que la Biblia es una biblioteca de 66 libros, escrita por más de 40 escritores distintos en un periodo de 1600 años, pero que sin embargo, detrás de eso hay una sola mente, hay un solo autor, Dios mismo. Y por lo tanto, cuando vamos a hablar de Cristo, queremos no equivocarnos. No queremos hablar desde una plataforma equivocada o insegura o no absoluta. No queremos hablar desde una plataforma relativa. Queremos hablar desde un fundamento firme. Y entonces queremos conocer a Cristo, hablar de Cristo por medio de las Escrituras.
sabiendo entonces que las Escrituras cuentan con el aval de Dios mismo, que Dios mismo se hace responsable de lo que este libro dice acerca de su Hijo Jesús. ¿Qué te parece? Interesante. Entonces quisiera también no solo ir haciendo más ameno esta hora en que estamos juntos, sino también quisiera hacer más amigable este libro, las Sagradas Escrituras, para ti. Quisiera animarte a que puedas leer con toda confianza este libro, para conocer y para encontrar en sus páginas la persona maravillosa de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a hablar de Cristo y vamos a basarnos en las Escrituras. Dije que ni siquiera vamos a hablar desde la plataforma de la teología, porque la teología es una interpretación de las Escrituras. La teología es el ejercicio correcto que los creyentes a través de la historia han desarrollado interpretando este libro. Pero ninguna teología cuenta con el aval absoluto de la inspiración divina. Por lo tanto, toda teología es un ejercicio subjetivo, relativo. Todas las teologías entonces son respetables, deben ser dignas de ser oídas, de ser escuchadas, de ser atendidas. Pero hay tantas teologías como teólogos, como personas que interpretan la Biblia. De manera tal que nuestro fundamento ni siquiera es la teología, sino el texto bíblico. La interpretación es subjetiva y por lo tanto es relativa, y ninguno de nosotros debiera ser absoluto en su teología. Es un feo escenario descubrir y contemplar por las redes sociales tanta discusión doctrinal, tanta pelea, tanta descalificación, porque tú no has interpretado la Biblia como yo, porque yo no he interpretado la Biblia como tú la interpretas. Nos falta humildad, nos falta entender que nuestra teología no es absoluta, no puede ser absoluta. Estamos con nuestra mente limitada, estamos aprendiendo, estamos de alguna manera tratando de captar esa revelación contenida en las Escrituras, pero los teólogos, las personas que interpretamos, somos personas limitadas. Nuestro conocimiento va progresando, nuestro entendimiento va creciendo. Que el Señor nos conceda gracia para ser más humildes y no pretender mi interpretación, levantarla como la interpretación única, absoluta y verdadera de las Sagradas Escrituras. Necesitamos aprender unos de otros, necesitamos compartirnos mutuamente nuestro entendimiento particular de las Sagradas Escrituras y edificarnos y aprender unos de otros, hasta que el Señor nos vaya llevando al conocimiento pleno de su bendito Hijo. Pero el texto que sigue siendo el fundamento, lo que sigue marcando, y eso sí que es absoluto, es el texto bíblico. Nuestras interpretaciones son aproximaciones al texto, pero no son necesariamente exactamente igual al texto. El texto bíblico sigue siendo el fundamento absoluto. Y estaremos volviendo una y otra vez, 100 veces, estaremos volviendo al texto, para que nuestras interpretaciones se vayan acomodando de manera cada vez más exacta
más perfecta, al sentido pleno que la inspiración de Dios ha puesto en este texto, en este libro único, el libro de los libros. Así que vamos a hablar de Cristo en las Escrituras, porque las Escrituras están inspiradas por Dios, porque la profecía bíblica contenida en este libro cuentan con la inspiración del Espíritu Santo. Ningún profeta de las Escrituras habló por voluntad humana. No fue algo que subió a su corazón y a su mente. No. Es algo que vino del cielo. El profeta Jeremías, por ejemplo, usa la expresión vino a mí palabra del Señor. No es una palabra mía, vino a mí una palabra de Dios. Yo recibí una palabra de Dios y esa es la que Él proclama y comparte. Así que, queridos hermanos, amigos y amigas, este va a ser nuestro desafío. Y cada vez que nos juntemos en este espacio, estaremos hablando de Cristo. Te invito entonces a que escuchemos ahora una canción que habla precisamente de nuestro Señor, de este personaje único en la historia humana. Una canción de Jesús Adrián Romero, donde proclama y dice: no es como yo. Nuestro Señor Jesucristo es tan precioso y maravilloso que no es como nosotros. Escuchemos entonces esta hermosa canción de Jesús Adrián Romero. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano Él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto,
es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Ya estamos de regreso para la segunda parte y final de nuestro programa Cristo en las Escrituras, donde esperamos acompañarte compartiendo contigo algo que te puede bendecir, que te puede ayudar a vivir de mejor manera tu vida cotidiana y tu vida diaria. Estoy dando razón del porqué el título de este espacio, de este programa, Cristo en las Escrituras. Y hemos dicho que vamos a hablar de Cristo porque Cristo dijo: yo soy el camino para venir al Padre, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y hemos dicho que vamos a basarnos en una plataforma firme, segura, que da plena garantía, como son las Sagradas Escrituras. No vamos a hablar ni desde la plataforma de la filosofía, ni de la historia, ni de la teología, sino vamos a hablar desde la Escritura, desde la Biblia, porque es el único libro y por lo tanto es la única plataforma que tiene el aval de Dios mismo. Así que vamos a entrar o vamos a fundamentarnos en un terreno firme, seguro, que da plenas garantías de que estamos no engañados, sino que estamos participando en algo seguro y firme. Quisiera, para terminar nuestro espacio de hoy, agregar un elemento más que está implícito en este título de este programa: Cristo en las Escrituras. Cualquier libro que tú tomas, una novela, un libro de filosofía o de historia o de cualquier contenido, y yo veo que tú estás leyendo un libro o que tienes un libro en tu mano, la pregunta obvia que uno hace si yo no conozco ese libro es: ¿de qué trata ese libro? ¿Cuál es su temática? ¿Cuál es su contenido? Y es legítimo hacerle esa pregunta a las Sagradas Escrituras, a la Biblia. Porque hemos dicho que aunque fue escrita en un periodo de 1600 años por alrededor de 40 escritores distintos, hemos dicho que tiene un solo autor. Está bajo una sola inspiración. Es legítimo entonces que nos preguntemos: ¿de qué habla este libro? ¿De qué hablan las Sagradas Escrituras? Y la respuesta es, espero que no sea asombrosa para ti,
La respuesta es que este libro habla acerca de Jesucristo. El tema de las Sagradas Escrituras es la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el primer libro hasta el último libro. Hay un hilo conductor que atraviesa los 66 libros que componen nuestra Biblia, y ese hilo conductor es revelar poco a poco, de principio a fin, todo lo concerniente al Señor Jesucristo. Y entonces tú me dirás, pero ¿cómo es posible que el Antiguo Testamento, por ejemplo, los primeros 39 libros que componen tu Biblia, hablen de Cristo si Cristo no estaba en ese tiempo? Si Cristo no había sido manifestado. Y es verdad, Cristo no había sido manifestado en la época del Antiguo Testamento. Sin embargo, todos los escritores de los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, inspirados por Dios, anunciaban a este Cristo que había de venir, al Mesías que había de venir. Mesías en hebreo, Cristo en griego. Sinónimos, Cristo o Mesías. Todo el Antiguo Testamento es una profecía, anunciando al Mesías, al Cristo que había de venir al mundo. Por lo tanto, aun cuando Jesús no estaba manifestado en carne en el Antiguo Testamento, ya Dios, el Espíritu Santo, por medio de los escritores, de los profetas, estaba anunciando al Cristo que había de venir. Y no solo anunciando al Cristo que había de venir, no solo profetizando lo que va a venir, que se va a manifestar, que Dios lo va a enviar en algún momento de la historia, no solo eso, sino que también revelando a ese Cristo que va a venir, mostrándolo, qué características va a tener, qué cualidades va a manifestar, qué poderes, de qué poderes va a estar investido, qué obra va a realizar cuando aparezca y se manifieste al mundo. Así que no solo lo anuncian, sino que en sus propias páginas, en los propios relatos que ellos realizan, en las experiencias y en las cosas que van aconteciendo y mostrando y que van registrando, está allí Cristo siendo mostrado anticipadamente. Mira qué maravillosa es la Escritura. Mira qué maravilloso es el libro que tú tienes en tus manos, que es la Biblia. Así que vamos a tomarle cariño a la Escritura, vamos a interesarnos en ella. Espero en la gracia del Señor ayudarte a encontrar a Cristo en ese libro. Porque el tema de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde el principio hasta el final, desde el primer libro hasta el último libro, el tema es la persona del Señor Jesucristo. Su persona, su obra, sus enseñanzas. Lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él dijo. Así que al igual que cualquier otro libro que trata sobre un asunto determinado, que tiene un contenido específico, que constituyen el tema de ese libro, la Biblia, en eso es como los demás libros, tiene su propia temática de principio a fin, que comienza a ser desarrollada hasta completarla. El autor de las Escrituras, ya hemos dicho, es Dios. El contenido de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Y el intérprete, el único intérprete absoluto de las Escrituras, es el Espíritu Santo. Esto conviene establecerlo también. En la medida en que nosotros vamos a la Escritura, entonces, iluminados por el Espíritu Santo.
guiados por el Espíritu Santo. Y en la medida en que lo hacemos así, nos acercamos con más seguridad, con más probabilidad de acertar plenamente cuando interpretamos el texto. Pero el intérprete sin errores, el intérprete sin equivocaciones, que nos permite acceder al sentido pleno del libro, del texto bíblico, es el Espíritu Santo y nadie más. Él. Y todos los que interpretamos, todos los que nos acercamos a la Escritura, incluyendo a los teólogos, lo hacemos en una pequeña medida en que permitimos que el Espíritu Santo nos ilumine para interpretar. Pero ya hemos dicho, no podemos nuestras interpretaciones enarbolarlas, levantarlas como bandera absoluta. Estamos en un aprendizaje, estamos avanzando y estamos creciendo. Bendito sea el Señor. Así que miren lo que estamos diciendo y espero en el próximo programa continuar desarrollando esto, ya demostrándoles por las Escrituras mismas que el tema de las Escrituras es el Señor Jesucristo. Así que espero, no sé si darte una nueva dimensión para que te acerques a la Biblia y lo hagas no para conocer primeramente la ética que contiene la Biblia. La Biblia contiene valores morales que están llenos de sabiduría y que hacen bien al hombre considerarlo. La Biblia contiene historia, contiene poesía, contiene oraciones, contiene canciones. Pero su razón principal es que cuando tú vas a la Biblia, te encuentres con Jesucristo. Así que en este programa te acompañaré en la medida que el Señor me ha permitido conocerle, para que por medio de las Escrituras podamos juntos ir encontrando a Cristo. Las Escrituras son para conocer a Jesucristo. Las Escrituras son el lugar de absoluta seguridad y confianza, puesto que está avalada por Dios mismo, para que te encuentres con Jesús, para que lo conozcas. Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios, el único, a nuestro Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Padre envió al mundo. Conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Seguramente tú me dirás, ¿pero dónde aparece Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, no te pierdas nuestro próximo programa. Iremos paso a paso, poco a poco. Iremos por todas las Escrituras. Y en el próximo programa te demostraré que efectivamente el propio libro dice que el tema de sus páginas es el precioso Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hasta aquí por hoy. Benditos somos. Que tengas un buen día. Que estas palabras te den esperanza, pongan en ti hambre por Cristo y te ayuden a tener un mejor día. Cristo en las Escrituras, el espacio para que estemos juntos y nos acompañemos. Benditos somos. Buen día. Bendición. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.